Ok, vamos a continuar. Y y pues desde chiquitito, ¿no? O sea, empecé a enseñarle cómo, que, por ejemplo, que de noche no lo iba a arrullar y cosas así. O sea, tuve que hacer cosas para que él fuera procesando que era el día, que era la noche, que en el día se le arrullaba, que en la noche no. Entonces, todo esto, por ejemplo, me costó un mes hacerlo, un mes y medio, pero pues hoy en día, o sea, él perfectamente se toma su bibi y se voltea. O sea, yo tampoco tengo ni siquiera la necesidad de abrazarlo. O sea, junto su cuna junto a mi cama y pum, le meto el bibi y listo, ya quedó. Entonces, y él solito saca el bibi y ya, nos quedamos súper dormidos. Entonces, cositas así súper sencillas van haciendo que las personas vayan o los niños vayan sabiendo respetar también al adulto, ¿no? No porque tampoco se trata de yo soy el adulto, yo mando, o también ser todo el tiempo permisivos, ¿no? En el sentido de que tú eres el niño y tú dime qué quieres y yo estoy para complacerte, quieres un helado, te doy un helado, quieres un juguete, te doy un juguete, ¿no? Pues saber manejar como estas situaciones. Entonces, todo esto lo tenemos que ir viendo y también enseñarle a los papás, porque yo sé que ustedes a lo mejor obviamente lo entienden y lo hacen, pero el problema es cuando hablamos con los papás, ¿no? Cuando a lo mejor nos encontramos con niños que son irrespetuosos, que agarran el material de sus compañeros, que les pegan, que no obedecen. Entonces cuesta mucho trabajo trabajar con ese tipo de niños, más si los papás son igual o peor, o les permiten que lo hagan, ay, no pasa nada. Entonces, ese va a ser el problema, ¿no? Cómo también reeducar al padre de familia. Entonces, bueno, pues aquí nos menciona que sabemos que ya todos y todas somos ciudadanos y tenemos ciertos derechos y obligaciones que eso nos hace parte de una comunidad política dentro de la sociedad, con la cual compartimos valores, ideas y prácticas. Sabemos que eso nos permite votar y ser votados, expresar nuestras opiniones, protestar o apoyar las diferentes ideas o propuestas políticas, pero aquí viene una pregunta, ¿cómo sabemos todo eso? ¿Cómo sabemos qué significa la ciudadanía? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Y cómo podemos participar en sociedad? ¿Cómo es que lo sabemos? Pues porque nos lo enseñaron alguna vez, ¿no? En la escuela. ¿O por qué creen ustedes? Pues sí, también porque, como usted ya lo dijo en la escuela, pero también en ver las acciones de los demás, ¿no? Ujú. Por ejemplo, siempre nos surge la espinita, ¿no? La duda. ¿Y qué significa, por ejemplo, un comercial de vota por X presidente o diputado local, el que se esté postulando, ¿no? Mamá o papá o quien esté, ¿qué es votar? ¿Qué es elegir? Y que no sé qué. Siempre tenemos esa espinita y pero mm, pues ahora sí que es nuestra obligación, si quieres saber eso, es nuestra obligación preguntar. Y así, Ajá. también como vemos que, no sé, a tu mayoría de edad ya puedes empezar a votar por los representantes de la localidad y no sé qué. Pero ya cuando nos toca llevarlo a cabo, ya vemos, la realidad, ¿no? Que tal vez así es como nos lo pintan, pero ya experimentamos. Ujú. Sí. Ajá, así es. Muy bien. ¿Alguien más? Pues yo digo que en parte o sea, aprendemos mucho en la casa. O sea, lo que nos enseñan nuestras familias, los papás, los tíos, amigos o cosas así. Y en otra parte, pues la escuela, ¿no? La escuela siempre nos enseña cosas de igualdad, respeto, todo esto es lo que estamos viendo. Y en otra parte, pues el entorno. O sea, lo que aprendemos afuera de. Así es, o sea, todo tiene que ver como todo el ambiente donde yo estoy, con quién me relaciono, cómo me relaciono, las reglas que hay, o hay a veces que hay reglas implícitas, ¿no? Que no están ahí anotadas, que por estar en el lugar que estoy, es evidente que no puedo hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces,
es a partir de ahí, de nuestro entorno, y como decía también Marichu, y a veces es preguntando, porque también los niños son así, no son curiosos, entonces preguntan, y también qué hacen, observan. Ellos están viendo, pues mi papá hace esto cuando vamos a tal lado, yo también lo hago, y ellos van calando de cierta manera, ¿no? Mi papá lo hace, entonces yo lo hago, no me dice nada, entonces está bien, y lo sigo haciendo, y entonces me voy dando cuenta de que esto está permitido. Ahora lo hago, lo hace mi papá, yo lo hago y me regañan, tú no lo puedes hacer, porque, y ya te dan razones, ¿no? Pueden ser que te expliquen o simplemente él, porque soy tu papá y tú me obedeces y no lo haces. Entonces, hay cosas que aprendemos así, ¿no? Por las situaciones, por la misma vida, entonces, por la misma experiencia. Entonces, continuando. Dice, ninguna de esas cosas las sabemos al nacer, sino que las aprendemos en algún momento de nuestras vidas. Lo interesante es que una buena parte de las respuestas sobre cómo nos comportamos como miembro de una comunidad política no las aprendemos exclusivamente en la escuela, como aquí lo acaban de mencionar, como en una clase de formación cívica y ética, sino que las aprendemos desde la infancia, ¿no? En un proceso inconsciente en el que participan múltiples agentes, como les ahorita lo comentábamos, ¿no? La escuela, los papás, los compañeros, la misma calle, en la misma calle podemos y aprendemos también de otras personas. Yo me acuerdo que una grosería, me acuerdo, yo ni sabía qué significaba ni nada y nunca la había escuchado, pero escuché a una señora iba en el camión y la señora iba y no sé, y le dije que no sé qué, entonces le dije que se para la ver y ta. Y yo iba escuchando, me acuerdo que estaba muy, muy chiquilla. Entonces un día, como la señora estaba como platicando como una situación de enojo o algo así, me acuerdo que con mi hermanita estábamos peleando y entonces me enojo con ella y le digo esa palabrota, ¿no? Porque pues yo entendí que era, pues quítate, vete o algo así, vete a la... Y se lo digo, entonces mi hermana tampoco jamás la había escuchado ni nada, pues va con mi mamá y le dice, Ale me dijo así, esa, entonces ya me hablan y me explican, oye, ¿sabes qué significa eso? Y yo no, significa, bueno, es una parte de un barco y bla, 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 y no tienes que decir eso y así. Pero fíjense desde dónde, ¿no? O sea, y yo iba con mi mamá ese día en el camión y a lo mejor ella iba enfocada en otra cosa y al final yo escuché la conversación de esta señora y aprendí una grosería. Entonces, así también, con las cosas buenas o negativas, podemos aprender, ¿no? De lo que hace el vecino, de lo que hacen los abuelos, cómo se maneja la situación en casa, en la escuela, los compañeros siempre también te van a enseñar muchas cosas. Todo el mundo, con todas las personas con las que estemos, nos van a enseñar. Aquí, por ejemplo, nos menciona que también en las noticias, ¿no? Los programas de televisión, las series, los documentales que veamos, pues estamos aprendiendo y estamos absorbiendo toda la información que podamos, ¿no? Entonces, pues con todas estas personas, pues vamos aprendiendo, dice, y así nos enteramos sobre lo que pasa en la vida pública. Poco a poco aprendemos sobre la política y la convivencia, creando nuestra propia personalidad política. En este caso, por ejemplo, de la política, pues vamos a escuchar a nuestros papás, ¿no? A la hora de votar, que si esto, que si el PRI deja robar, pero roba, pero deja robar, y el PAN no deja robar, o sea, todo eso, ¿no? Pero no lo sabemos conscientemente, o sea, solamente escuchamos y nos quedamos con una parte de lo que escuchamos, pero no sabemos qué dimensión tiene esa parte de robar y dejar robar, o sea, realmente no lo concientizamos, ¿no? Solamente lo escuchamos y, bueno, entonces, ¿qué creemos? Que es bueno robar, que si él roba y me deja robar, pues al final los dos nos salimos beneficiados y eso está bien, ¿no? Entonces, así vamos aprendiendo a partir de toda esta socialización. Entonces dice, a este proceso mediante el cual adquirimos y transformamos creencias, actitudes, valores, ideologías, se le llama así socialización. Dice, las ciudadanas y los ciudadanos formamos nuestras ideas del mundo en el proceso de la socialización, es decir,
Es un proceso a través de los seres humanos aprendemos a interiorizar las normas y los valores de una determinada sociedad, cultura y de una cultura específica. O sea, es cuando lo que les decía, ¿no? Vamos tanteando cómo voy a comportar con los abuelos, qué ellos me van a permitir en la escuela, que me permiten, que no. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? De ciertas situaciones y del mismo entorno de nuestra cultura, por ejemplo, si somos cristianos, si somos hippies, si somos católicos, si no creemos en Dios, o sea, todas las creencias, toda la ideología que manifiesta mis padres, mi familia, mi misma escuela, porque hay personas que están muy como en esta parte ideológica y mis valores, entonces busco escuelas que tengan los mismos valores para que eduquen a mis hijos, ¿no? Entonces es algo importante también el buscar una escuela que coincida con la misma ideología o la misma cultura que yo tengo. Entonces, bueno, nos menciona también que podríamos decir que tomamos clases de socialización cuando peleamos con nuestras hermanas, nuestros hermanos, cuando vemos discutir a nuestros padres sobre política, cuando jugamos con nuestros amigos y amigas nuestros deportes favoritos, cuando vamos a la cancha y evaluamos cómo se comportan los jugadores en el campo y cuando observamos a los vecinos organizarse para resolver un problema de la colonia. Desde ahí empezamos esta parte de socializar. De ahí empezamos a observar, a saber cómo nos debemos de comportar en diferentes lugares, ¿no? Como ahí menciona, por ejemplo, las peleas con nuestros hermanos. Desde ahí aprendimos, ¿no? Hasta a manipular. ¿Cuántas veces no fue de que, si tú le dices a mi mamá que yo acabo de romper esto, pues yo le digo que tú el otro día tiraste la comida? Bueno, está bien, y ahí empezamos también tanto a manipular como a negociar, a saber negociar. Ok, no digo nada, bueno, yo tampoco, yo te cubro, pues yo también te cubro, ¿no? Esta parte también de solucionar conflictos, ¿no? Si mis vecinos son conflictivos y solucionan las cosas a golpes, y en mi casa también, ¿cómo lo voy a solucionar yo? Posiblemente también a golpes. No vamos a generalizar, pero o a lo mejor no me gustan los golpes. A mí me aterra cómo se pelean mis vecinos, me aterra cuando se pelean mis papás, yo no voy a solucionar conflictos de esa manera. A lo mejor ni lo soluciono, ¿no? Ni siquiera, ni para bien ni para mal, ahí los dejo que estén. Entonces, desde ahí vamos aprendiendo, desde ahí también nuestra personalidad se va desarrollando. Todo eso, todo implica, como el caso que salió hace poco de los papás que van y golpean a una maestra, ¿no? Y en el video, cuando entra el papá y la empieza a golpear y la mamá no, el papá la amenaza y luego entra la mamá y le empieza a golpear y el niño entra con ellos y el niño se empieza a reír y sí se escucha la risa de este niño, ¿no? Y les dice a los papás, ella es la mala. Y entonces cómo acusa a la maestra y cómo dice, pues te están castigando, o sea, como te lo mereces, ¿no? Eh, ahí nos damos cuenta cómo el ejemplo puede, ¿no? Y cómo sí vamos educando a nuestros niños, a nuestros alumnos, a través del ejemplo. Entonces, bueno, pues a partir de esta primera infancia, nosotros empezamos a tomar estas clases de socialización y empezamos a medir, ¿no? A saber cómo nos debemos de comportar, qué debemos de hacer en ciertos lugares y qué no. Entonces nos menciona aquí que las experiencias integran la socialización primaria y con ello se forman nuestras actitudes. Entonces, hay experiencias que integran la socialización primaria. ¿Ok? Más adelante, cuando nos convertimos en personas adultas, llega la segunda etapa de la socialización. Entonces, la primera etapa, la socialización primaria, ¿no? Cuando somos niños, cuando observamos, cuando estamos aprendiendo, como que estamos midiendo también a las personas, las situaciones y los lugares. ¿Cómo me voy a comportar aquí? ¿Qué me permitan acá? Ellos que me permiten, que me enseñan, qué puedo hacer y qué no. Después llega esta segunda etapa de la sociabilización y se le llama socialización secundaria y esta etapa se denomina como la resocialización. Aquí generamos vínculos con los integrantes de la sociedad, con quienes trabajamos o con quienes estudiamos en la universidad.
Esta convivencia nos expone a nuevas dinámicas, a otras actitudes, a opiniones e ideales diferentes que tienen las personas. Por ejemplo, aquí somos más grandes y somos más conscientes, y en la primera etapa o en la primera etapa de socialización, que es cuando estamos niños, todo el tiempo estamos también en el cuidado de papá y mamá, ¿no? Ellos nos van diciendo, o de cierto, hasta cierto punto nos van guiando que sí, que no, van manejando muchas, o van tomando decisiones respecto a nosotros, ¿no? ¿Dónde debemos de estudiar? ¿Cómo debemos vestir? ¿Qué debemos decir cuando vayamos a tal lugar? Y saludarse. Y pobre de ti que te hagas y así, ¿no? Entonces nos van dirigiendo todo, ¿no? Y vas a jugar esto. Y si viene fulanito, quiero que le invites a jugar y así somos, ¿no? Entonces los vamos viendo, pero ya en esta etapa también ellos empiezan a tener como que empiezan a observar en esta casa se maneja diferente a la mía, no tienen las mismas reglas. Ay, aquí sí permiten esto, o sea, empiezan a descubrir un mundo nuevo, ¿no? Empiezan a salir como de esta burbujita donde estaban anteriormente, ¿no? Como muy de casa, los hermanos, la familia, muy cercanos, ¿no? Entonces nos menciona que en este proceso de socialización también se ve afectado por experiencias históricas que influyen en la formación de valores y actitudes de toda una generación. Por ejemplo, quienes vivieron durante una guerra mundial, una revolución o pasaron hambre, participaron en movilizaciones y protestas importantes u otro suceso histórico de magnitud similar. Tendrán una visión de la política de su comunidad, de las relaciones de poder o un régimen político formada y definida a partir de ese hecho. O sea, por ejemplo, las generaciones ya ven que se les va poniendo nombres. Por ejemplo, los baby boomers, que podrían ser nuestros abuelitos, que vienen después de lo que es la guerra, son personas que, son personas cerradas, son personas poco afectivas. Si se fijan como esta generación, son como muy así, no dicen sus problemas, son como muy callados. No sé, a ver, ¿alguna de ustedes todavía tiene abuelitos o abuelitas? Sí, no, maestra. ¿Sí? A ver, ¿y cómo es? ¿Cómo es tu abuelito o tu abuelita? Bueno, mi abuelito, como dices, me da risa porque decimos que pues tiene sus ideas, pues, porque pues a lo que vivimos hoy en día, pues nada que ver con lo que ella vivió, desde la forma de criarlos hasta la forma de alimentar, porque a veces cosas que nos da, pues no risa, pero sí como que, pues no sé, como un cierto sentimiento es que cuando llegas a su casa, ves en la mesa restos de comida, si se compró un pan y le sobró la mitad del pan, ahí está el pan. Sí, porque en su casa nunca tiraban nada, nada, así, porque eran muchísimos hermanos, entonces a veces vamos al siguiente día y el pan está todo duro ahí, pero ahí sigue el pan. Entonces, pues a nosotros a escondidas se las tiramos o le compramos cosas así, pues, pero sí tiene como otro pensamiento y otra forma de, pues sí, de crianza, porque también por los tiempos fueron diferentes a los de hoy. Ujú. Así es, ¿no? Y a veces hasta que se les echa a perder la comida, como que dicen, ya tienen esa razón para tirarla, ¿no? Porque ya no, ya está echado a perder, entonces ya ahora sí lo puedo tirar. Es como ese autopermiso para tirar la comida, por esa razón que menciona esta Andrea, ¿no? A lo mejor en su casa fueron tanto o le batallaron tanto para poder comprar pan, que pues el simple hecho de tirarlo así nada más, pues no es tan fácil para ellos. O sea, desde ahí, fíjense que su concepto, ¿no? O sea, o su cuadratura, pero así los educaron, o sea, eran los valores, era la forma en la que se les formaba o se les criaba en ese entonces. Por ejemplo, mi abuelita hace lo mismo, o sea, ella no tira la comida y allí puede durar y hasta que se le echa a perder. Ah, güey, pero no te comiste. Así, a veces moldes y un taquito, ni para un taco, ni una cucharada, pero ella lo guarda, ¿no? Entonces, hasta que se le echa a perder, ya lo tira. O esa parte de que, pues, ella no es muy,
de vínculos, pues no es de, ay, te quiero, te amo, abrazar a sus hijos, no, hombre. Entonces, no es así, ¿no? Entonces, esa parte también va generando que, por ejemplo, el que ella sea seca, pues va a generar que sus hijos de cierta medida también lo sean, ¿no? Entonces va a ir movilizando, como aquí dice, de generación en generación. Todo esto va a evolucionar conforme la educación nos vaya, o la misma sociedad vaya evolucionando. En este caso, por ejemplo, la pandemia creo que sería algo que nos marcaría a nosotros como millennials. Entonces, y a esta generación, ¿cómo se llama? Generación Z, es la generación Z la que está actual. Sí. Esta generación que viene con tantos cambios, con tanta tecnología, pueden cambiar de una cosa a otra inmediato, pum, 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 y no pasa nada. Por ejemplo, nosotros todavía el cambiar de trabajo, ay, como que todavía necesito tiempo para acomodarme los tiempos, acomodarme en mi vía, ¿no? En mi camino, o sea, en mi ruta. Me cuesta trabajo esto, o sea, como adaptarme, este proceso de adaptación puede que nos cueste. ¿Nos adaptamos? Sí. ¿Lo logramos? Sí. ¿Nos cuesta trabajo? Sí. Pero esta nueva generación, vámonos acá, sí. Y no les cuesta nada esta parte de adaptarse a una parte, pero a otra parte siento que aún le cuesta, como los cambios también a una parte de esta generación les cuesta trabajo los cambios o le angustian mucho, ¿no? Por lo mismo de la pandemia. Entonces, esta pandemia abrió como muchos horizontes en las personalidades, el miedo o el temor a las enfermedades. O sea, yo tengo todavía un alumno en quinto que hasta el día de hoy va con cubrebocas a la escuela y no se lo quita. No se lo quita y no se lo quita y no se lo quita. O sea, no, ni no podemos. Y él es que así me siento seguro y así quiero estar y no se lo quita. Entonces, y si habla y si trabaja con sus compañeros, sí es medio sociable, pero todavía no puede salir como de ese caparazón, ¿no? Entonces, la pandemia creo yo que es el hecho histórico que va a marcar esta generación. Y yo de hecho se lo decía a mis alumnos de aquel entonces, cuando recién inició la pandemia, yo les decía, ahorita estamos viendo estos temas, y el día de mañana, cuando ustedes estén grandes, la pandemia va a venir ahí en los libros y vamos a marcar cierto punto de la historia con esto de la pandemia. Claro, más adelante, dentro de 10, 15 años, vamos a ver todo lo que la pandemia dejó, ¿no? Ahorita todavía todo está muy cercano, podemos distinguir algunas cosas, algunas afectaciones, cosas buenas, cosas negativas que dejó la pandemia, pero cuando esté como más retirando, vamos a ver con mayor amplitud todo lo que generó la pandemia, ¿no? Con nosotros emocionalmente, afectó mucho. Entonces, pero lo vamos a ver, pues todavía falta, ¿no? En un futuro. Ay, se me movió algo. Uy, bien. Entonces, comportarse, las relaciones y el hacer uso de mecanismos de la participación. Entonces, aquí viene una pregunta que ya creo que contestamos, pero igual ahorita la analizamos bien. Dice, ¿cuál crees que será la experiencia generacional de esta generación? Yo dije que la pandemia, pero no sé, a ver, ustedes díganme, ¿qué otra cosa puede hacer que marque esta generación? Pues la nueva escuela mexicana, maestra, trabajar por proyectos también podría ser, ¿no? Sí, 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 esta nueva forma de aprender, fíjense, de esto de los proyectos, ¿no? Que ya no va a ser como esta parte teórica que van a trabajar los niños más en el hacer, en el experimentar, también va a dejar mucho cambio, ¿no? Buenos para los alumnos sobre todo. ¿Qué otra cosa creen que pueda marcar? Pues yo
el tema de, hablando pues de los aspectos de orientación sexual, creo que está un poco más marcado que otros años, porque antes sí era un tema de debate, pero ahora es hasta como dicen, hasta los libros ya incluyeron ciertas palabras para Ajá, los libros, ¿no? Esta apertura que ya hay dentro de la sociedad de matrimonios igualitarios, de que si yo soy niña, pero me siento niño, tengo la libertad de vestirme así, de, por ejemplo, ahorita las niñas ya, aunque son niñas, se identifican como niñas y así, pero sí por ejemplo, a mí me llegaron a decir ahora en la semana, maestra, es que no queremos usar falda, porque no nos venden el pantalón. Y yo, ok, está bien, luego pues considérenlo, piénsenlo, háblenlo con sus papás. Y yo siento que la escuela no tiene por qué negárselos, pero háblenlo con sus papás. Si sus papás se los permiten, ellos hablan a dirección y les venden el uniforme del pantalón, o se puede mandar a hacer pantalones para ustedes, pues adelante. Entonces, nosotras, o sí, pues en nuestros tiempos no teníamos como esa de, porque yo tengo que usar pantalón, faldas y no me siento a gusto, ¿no? Y tener como la conciencia de pensarlo y el atrevimiento, ¿no? De decirlo, de expresarlo. Creo que muchas cosas nosotros no teníamos como esa seguridad de decir, eso no me gusta o así no me gusta, así no me hables, así no me digas, con los mismos maestros, ¿no? O sea, de cierta manera aguantábamos mucho cómo nos trataran nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros mismos maestros, ¿no? Si una burla, si un regaño muy fuerte, pues lo tolerábamos. Y hoy en día eso, pues no, creo que los niños en ese sentido se les ha ido educando con mayor seguridad para que ellos sepan o identifiquen inmediatamente en qué momento no se les está tratando con dignidad y puedan hacer algo, ¿no? Soliciten ayuda para poder ser tratados con dignidad. Creo que esa parte también el de la seguridad y hablar mucho y trabajar mucho con esta parte de los valores va a marcar también toda esta generación. También algo importante es como la forma de crianza. Si se fijan, hay, por ejemplo, ahorita ya hay mucha información de cómo criar a tus hijos, qué es la crianza respetuosa, por ejemplo, crear vínculos afectivos, se menciona mucho, 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 y ahorita, y en nuestras clases lo vamos a mencionar también, ¿no? Vínculos afectivos. Y yo lo veo, pues lo veo aquí en las clases con ustedes, lo veo en las clases con mis alumnos en la primaria, lo veo como mamá en la guardería también, ¿no? Estamos trabajando vínculos afectivos y en casa, ¿cómo puedes trabajar los vínculos afectivos, ¿no? O sea, desde bien pequeñitos. Entonces, todo eso va a marcar también cierta seguridad también en nuestros hijos, en nuestros niños y en nuestros alumnos. Esta parte de los vínculos, ¿no? De crear vínculos seguros, vínculos afectivos, de saber confiar, de yo como mamá darle la seguridad a mi hijo de que puede contar conmigo, de que aquí estoy para apoyarle, de que aquí estoy para escucharlo, que no viene mi hijo a cumplir mis expectativas, ¿no? Que no lo puedo idealizar, ay, yo quiero que mi hijo sea un futbolista, quiero que sea esto, no, porque si él al final del día o al final de todo, o sea, él quiere ser sacerdote, pues ni modo, si eso lo hace feliz, adelante, está bien, ¿no? Entonces yo más bien ahorita me caso con eso, que sea feliz, con lo que haga, pero que sea feliz. No me importa lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, y antes creo que nuestros papás sí idealizaban mucho también esta parte, ¿no? Tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, y nos lo dicen desde pequeños, qué teníamos que hacer y qué no. O hasta el atrevimiento de decirnos, no sueñes tan alto, ¿no? No tienes tú las capacidades o no tenemos nosotros los recursos para que tú puedas ser doctora, por ejemplo, ¿no? Muchos casos o muchas situaciones se vieron así, ¿no? En algunas personas. Y entonces, bueno, nos dice, durante la socialización primaria, los agentes influyen sobre nuestras actitudes, valores y creencias. Son las personas que mantenemos contacto directo, que es la familia y los grupos de iguales. O
sea, nuestros compañeros, nuestros amiguitos. Luego, recuerden que entramos a la segunda etapa, que es la socialización secundaria, donde otros factores como la escuela, la iglesia, los partidos políticos o los medios de comunicación toman relevancia para la transformación de nuestros valores y actitudes frente a la política. Por un ejemplo, ¿no? Como ver tener una perspectiva más grande también sobre la sociedad. Ahorita, pues, por ejemplo, los medios de comunicación, aquí entran también todos estos medios, estas redes sociales, sobre todo lo que es TikTok, ¿no? Por ejemplo, a veces, el otro día se me acercó un compañero, un niño de sexto, y me dice, maestra, tengo ahorrados 3,000 pesos. Dice, ¿sabes qué voy a hacer con ellos? Y yo, ¿qué? En enero, de aquí a enero, voy a juntar más dinero y en enero mis papás me van a abrir una cuenta y vamos a meterlos a un fondo de inversión para ver cuánto se va generando y ese dinero que se genere lo voy a poder tomar cuando ya me independice. Y yo, ok, le dije, qué padre, ¿y eso cómo? O sea, tus papás te lo plantearon, o de dónde surgió la idea. Me dice, no, vi un TikToker, no me acuerdo del nombre. Dice, y lo vi, yo les dije a mis papás y mis papás me dijeron que sí. Y yo, ¿qué? Dije, no, qué bien. Y después, otra vez, en la semana me lo volvió a decir y ya otro compañerito me dijo, sí, es que ve este TikToker. Otro que habla, y le dije, ¿y ese qué o qué? Dice, es que habla de finanzas y te explica y esto y el otro. O sea, son niños de 10 años y están pensando en inversiones, están pensando en independizarse, o sea, no, o sea, yo no pensaba en eso, ¿no? De 10 años, o sea, pensaba en otras cosas menos en fondo de inversiones. Entonces está padre, todo, fíjense todo lo que generan las redes sociales, ¿no? O sea, tenemos como ese lado positivo, también hay este lado negativo, pero si lo enfocamos o nuestros niños siguen personas que realmente sean influencers y que sean buena influencia para ellos y que realmente les deje conocimiento, qué padre, ¿no? Y que les genere otra visión del mundo que nosotros a lo mejor no tuvimos. Entonces, todo eso, fíjense cómo determina el pensamiento y hasta el futuro de una persona. Entonces, en esta segunda etapa de socialización entra todo esto, ¿no? Las redes sociales, entran las opiniones también de otras personas. Entonces, nos dice aquí que se considera que la escuela es, después de la familia, el agente de socialización más potente. Sin embargo, en las décadas recientes, la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales es cada vez más fuerte y yo creo que no cada vez, ya lo es, ¿no? Ya es 100% influenciable, hasta nosotros mismos, o yo, por ejemplo, ya vi esta receta o esto para los bebés y cosas así, y me empiezan a sembrar como la semilla de algo, y entonces ya voy y busco yo información, ¿no? Sí coincide, sí esto, sí lo otro, ok, y empiezo a estar informada a partir de estas redes sociales. Entonces, fíjense cómo todo va influyendo, ¿no? Cómo todo es una cadenita para formar a un ciudadano. Entonces, por ejemplo, en el caso de este niño que ya estaba pensando en finanzas y cosas de inversión y ya está pensando en un futuro desde sus 10 años, pues va a ser una persona que va a ser responsable y que cada acción o cada cosa que él haga lo va a hacer pensando en ese futuro deseado. Bien, porque a veces nos esperamos a salir de la prepa para realmente crear un proyecto de vida o pensar realmente en a qué me quiero dedicar o qué quiero hacer. ¿Me quiero independizar de mi casa? Por ejemplo, a muchos nos educaron de esa manera, ¿no? Independizarte. Bueno, realmente yo nunca le escuché esa palabra de niña, solamente era cuando te cases y te vayas de esta casa, ¿no? Nunca fue te independizas, nunca nos ofrecieron esa opción de que no es necesario que te cases ni que vayas a formar una familia para poderte ir de tu casa. Entonces no, te casas y así te quedas, ¿no? Aquí en el nido y ya hasta que vayas a vivir con una persona y vayas a formar una familia, ya ahora sí, ya puedes ser independiente, pero vas y te atas a otra persona, 100% independiente no vas a ser. Entonces,
el que él tenga esta oportunidad, esta opción de que tú te puedes ir de la casa, independientemente si te vas a casar o no, te puedes ir, te puedes independizar. Qué padre, ¿no? Qué padre que se les eduque y se les dé esa oportunidad a los chicos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí me independicé antes de tener, formar o irme a vivir con mi pareja o formar una familia. Yo viví esa etapa de vivir sola, sin un hijo, sin un esposo, sin un nada. O sea, yo sola y está padre y aprendes mucho y valoras también muchas cosas que tenías en tu casa y que dices, ay, ahora lo tengo que hacer yo y valoras esa parte. Y luego cuando ya tienes una familia, que ya tienes que al esposo y que ya tienes al hijo, es otra etapa muy diferente y son otros aprendizajes. Entonces, darles esa apertura, que tengan esa visión de que no nada más es te casas y ya eres libre, ¿no? Si te quieres casar o si no te quieres casar y quieres ir a experimentar, quieres independizarte, está bien, ve y hazlo, experimenta, pero ten estos cuidados, pero hay estas, ¿cómo se puede decir? Estos peligros, hay estas otras cosas, te vas a enfrentar a esto y esto, ¿no? Porque a veces nos dicen, no, pues a ver si puedes, a ver si te puedes mantener sola, no vas a poder, por ejemplo, ¿no? No te vayas o esto. Y entonces nos meten miedo. ¿Para qué? ¿No? Si al final para eso somos seres independientes, seres que tenemos que vivir, que tenemos que experimentar, que nos tenemos que caer, que el error es parte del crecimiento, ¿no? El equivocarnos es parte de, y papá y mamá no nos pueden salvar todo el tiempo, ¿no? Como los bebés, ¿no? Que estamos cuidando de que no se nos caigan cuando van a aprender a caminar. Y no es así, los rescatamos y los rescatamos para que no se nos caigan. Ya en la vida adulta no es así. Y si alguien tiene eso de que sus papás todo el tiempo lo estén rescatando, lejos de hacerles un bien, les están haciendo un mal, porque va a llegar el día en el que ellos no estén y qué van a hacer, ¿no? ¿Cómo van a afrontar sus problemas? ¿Cómo van a solucionar su vida? O qué rumbo va a tomar su vida si ya no están las personas que todo el tiempo estaban dándole ese soporte? Claro, debe haber un soporte, debe de haber una red de apoyo para todo, económico, emocional, para todo. Pero tus decisiones son tuyas, tus consecuencias son tuyas, tú debes ir manejando y saber en qué momento necesito el apoyo, en qué momento tengo que hacerlo yo únicamente y ir como llevando este camino por mí solo, ¿no? O sea, a tomar decisiones por mí misma. No porque mi mamá me dijo, porque mi mamá me orientó, porque mi papá me dijo que si no hacía esto, entonces ya no me iba a pagar tal cosa o ya no me iba a apoyar. Y entonces todo fue bajo amenaza y no fue una decisión genuina o natural porque realmente yo quisiera hacerlo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya está, con esto cerramos la primera sesión. No sé si, bueno, ya nos queda un minuto, les voy a seguir el PDF y en la semana también les subo lo que es el ejemplo o lo que sería el primer trabajo para la primera etapa del proyecto del taller. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos, que descansen, chicas. Gracias, maestro, igualmente, que descanse. Gracias. Gracias. Gracias, bye bye. Bonito fin.